Bien, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría muy grande poder estar compartiendo algunas reflexiones en este contexto. Agradezco también a Rosa Estela por la presentación que tuvimos sobre San Pablo, porque permite ir avanzando en el tiempo. Ahora, lo primero que podría preguntarse es por qué vamos a conversar sobre el período patrístico cuando es un período que está tan lejos. Y si pudiéramos decir un par de cosas, ¿no es cierto?, porque hay que atenerse bien al tiempo, ¿no? Yo me atrevería a decir de que en el fondo, cuando uno estudia la Iglesia antigua y uno estudia el desarrollo de la Iglesia, uno se da cuenta que las cosas en la Iglesia se han hecho de muchas maneras distintas. Algunas cosas uno las puede reconocer como que son estables y constantes, y ahí naturalmente que uno reconoce cuáles son los elementos fundamentales de la fe, y otras cosas, en cambio, se han ido desarrollando de distintas maneras. En este sentido, yo me atrevería a decir de que por ello mismo el estudio de la tradición, más que ser un obstáculo para los cambios, como a veces se piensa, ¿no es cierto?, el estudio serio de la tradición verdaderamente es un factor de libertad para pensar el futuro, y de libertad, y podríamos decir también de seguridad, porque indudablemente yo creo que todos nosotros estamos convencidos de que en la Iglesia se necesita hacer cambios importantes, pero esos cambios se pueden hacer bien o mal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, poder ver cuáles son los elementos fundamentales a lo largo de la tradición eclesiástica, eso a nosotros nos orienta para que los cambios que podemos hacer los hagamos correctamente, y por otro lado nos estimula a darnos cuenta que hay muchas cosas que se han hecho de múltiples maneras. A uno le pasa que como uno nació, muchos nacimos el siglo pasado, ¿no es cierto?, nos parece que más o menos las cosas siempre han sido igual, pero han sido muy distintas. O sea, muchas cosas han sido muy distintas, sin embargo otras se mantienen estables. Ahora, ¿verdad que soy yo el que tengo que pasar esto? En primer lugar, nosotros podríamos decir, claro, la Iglesia, no solamente la Iglesia antigua, la Iglesia más antigua, ¿no es cierto?, tiene muchas semejanzas con la situación actual. Tal vez la sociedad del siglo XIX se parecía más a la sociedad medieval y se parecía más a la sociedad del siglo V, por ahí, porque en el fondo había una cantidad de cosas muy establecidas, ¿no es cierto? La tradición cristiana era muy fuerte y tenía un enorme respaldo de toda la sociedad, de toda la cultura. Eso sucedió, ¿no es cierto?, fundamentalmente a partir de Constantino para adelante, es decir, la segunda mitad del siglo IV hacia adelante, pero eso se ha ido, digamos, felizmente también, se ha venido abajo y nos deja en una situación que es más parecida a la de los cristianos del siglo III, siglo II, cuando efectivamente, por así decir, la cultura, digamos, no era una cultura que favoreciera, por así decir, los valores cristianos, era una cultura muy pluralista y que aceptaba muchas cosas, y en ese, por así decir, mercado de ofertas, ¿no es cierto?, el cristianismo se presentaba con sus propias herramientas. Es decir, el cristianismo no podía alegar una tradición. Los romanos eran fundamentalmente tradicionalistas y en esa época la fe cristiana era una fe nueva. Entonces, bueno, ¿cómo nos van a enseñar esto si nacieron ayer, ¿no es cierto? Entonces, el cristianismo debió plantearse en una sociedad plural sin un respaldo de la inercia social, por así decir, que lo apoyara, sino que debió presentar motivos para creer, ¿no? Hay un texto aquí que vamos a leer. Este es un fragmento de un filósofo pagano que critica al cristianismo. Él escribió un libro en contra de los cristianos, y una de las cosas que dice es que en el fondo, entre tantas posibilidades, ¿cómo se puede elegir alguna? Dice, esto es un filósofo pagano, ¿eh? Dice, si unos nos predican un Dios y otros proclaman otros dioses, y todos repiten, cree si quieres salvarte o márchate, o sea, o adhiere o te vas, ¿no es cierto? ¿Qué harán entonces los que de veras quieren salvarse? Tendrán que tirar los dados al aire
para adivinar dónde hayan de volverse y a quién adherir, ¿no? Entonces, acá se nos muestra de que en este gran mercado de posibilidades, ¿no es cierto?, si no hay buenos motivos, buenas razones para creer, bueno, ¿por qué podemos decir de que es mejor ser cristiano y no participar, ¿no es cierto?, en alguna otra experiencia como una secta? No había, como decíamos, una autoridad que respaldara el Evangelio, no había una tradición, y por lo tanto los primeros cristianos debían dar razones para creer, razones, ¿no es cierto? Es decir, que efectivamente con la argumentación racional se pudiera mostrar, no se trata de hacer una demostración apodíctica, ¿no es cierto?, pero se pudiera mostrar el valor del Evangelio. Había que dar motivos para adherir a la iglesia. Pensemos lo que sucede hoy también, ¿no es cierto? O sea, naturalmente que estos temas son unos poquitos temas dentro de muchos que se podrían tratar y están seleccionados precisamente porque creo que son cosas que nos pueden iluminar. ¿Qué motivos para adherir a la iglesia? ¿No es cierto? O sea, tenemos que tener buenos motivos para decir, mira, es mejor adherir a la iglesia que no hacerlo. Si pensamos, ¿no es cierto?, en la idea que muchos paganos tenían de la fe cristiana, era un gran obstáculo, porque tenían una idea de que era, en el fondo muchos pensaban de que era una secta judía. O sea, ellos no eran judíos, pero sabían de los judíos, pero además había un grupo de los judíos que se había separado de ellos. Entonces no se veía, y por otra parte, como decíamos, los romanos eran eminentemente tradicionales. Para poner una metáfora, ¿no es cierto?, en una librería romana tendrían en la vitrina los clásicos y las novedades las tendrían al fondo escondidas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos justamente al revés, nos parece que lo nuevo es lo bueno, pero en esa época era al revés. Entonces, estos que nacieron ayer, ¿qué nos van a venir a enseñar? Y por lo tanto había que dar buenos motivos. Y en eso, ¿no es cierto?, podríamos decir, era necesario mostrar experiencia y esperanza de salvación. Ese era un tema central en el mundo antiguo y es un tema que hoy día nosotros quisiéramos de alguna manera volver a tratar. Esas son, ahora pasamos, ¿no es cierto?, a algunas preguntas que para el hombre antiguo eran evidentes. ¿Necesitamos salvación? Nosotros venimos de una cultura cristiana en que nos parecen un poco evidentes las respuestas de estas preguntas, pero no siempre son tan evidentes para las personas que no forman parte, ¿no es cierto?, de una cultura cristiana. Y sobre todo yo creo que acá, yo lo que voy a presentar hoy día, más que una presentación, perdonando la redundancia, es como un ejercicio, y es un ejercicio que yo también estoy haciendo. Yo creo que nosotros en esto tenemos que escuchar mucho a los jóvenes, porque nosotros, digamos, los que ya pasamos los 60, ¿no es cierto?, nos sentimos muy a gusto, por ejemplo, con esas grandes preguntas de la Gaudium et Spes, nos sentimos muy a gusto leyendo el libro de Viktor Frankl sobre el hombre en búsqueda de sentido, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que tenemos que hacer, bueno, ¿los jóvenes se hacen esas preguntas? ¿O qué preguntas se hacen los jóvenes? Yo me resisto a decir, ¿no es cierto?, porque a veces uno escucha, no, lo que pasa es que los jóvenes hoy día son superficiales porque no se hacen las mismas preguntas que nos hicimos nosotros cuando éramos jóvenes. No, lo que pasa es que los jóvenes son jóvenes de hoy, nosotros fuimos jóvenes en otra época. Aquí hay varios jóvenes, ¿no es cierto?, no me refiero a ellos, ¿no? Pero el punto es que yo creo que nosotros debemos estar más atentos a cuáles son las preguntas, ¿no es cierto? En el mundo antiguo, ¿qué es lo que pasó? Los primerísimos cristianos no tuvieron que hacer este ejercicio que estamos haciendo nosotros porque ellos provenían directamente de la misma cultura. A nosotros nos pasa un poco que como nosotros tenemos un poco como las respuestas ya medias hechas, ¿no es cierto?, porque las leímos en el concilio, las escuchamos en una prédica, etcétera, etcétera, a veces estas grandes preguntas no las hacemos tan profundamente y con tanta apertura. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un enorme ejercicio de escucha para comprender cuáles son las inquietudes de las personas hoy. O sea, si uno le pregunta a una persona, ¿qué necesitas tú para que tu vida sea plena? Y te dice, mira, tengo el tema del crédito, tengo el tema de la hipoteca, tengo esto y la salud que, digamos, mala, ¿no es cierto? Ahora,
cuáles son, digamos, yendo a lo más profundo, cuáles son, ¿no es cierto?, los temores, las esperanzas, etcétera, etcétera, y no responder, digamos, un poco o suponer que todo el mundo tiene que tener las mismas preguntas que nosotros nos hicimos en nuestra juventud. Entonces, acá nosotros yo creo que tenemos un punto central. La Iglesia antigua no tuvo que sintonizar porque formaba parte del mundo antiguo. Nosotros yo creo que sí tenemos que sintonizar porque tenemos como una respuesta un poco dada, que la aprendimos, y que en este momento no están siendo significativas para mucha gente. La convicción fundamental que está detrás de todo esto, ¿cuál es? Es que el Evangelio de Jesús responde auténticamente los anhelos más profundos del ser humano. Eso, digamos, esa es la convicción fundamental. Ahora, ¿cómo lo hizo en el siglo I? ¿Cómo lo hizo en el siglo II? ¿Cómo lo hizo en el siglo XX? ¿Y cómo lo está haciendo y lo va a hacer en el siglo XXI? Esas son preguntas serias que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, Rosa Estela hablaba, ¿no es cierto?, de la carta a los tesalonicenses. En un texto de la carta a los tesalonicenses, la primera, ¿no es cierto?, Pablo dice, porque Cristo nos viene a salvar de la ira venidera. Claro, en una sociedad que está en una gran expectativa de que algo va a pasar, que el mundo se va a acabar, que digamos que Dios va a bajar a juzgar a todos, ¿no es cierto?, el mensaje de Pablo sintonizó con los corazones de las personas que tenían angustia por lo que iba a venir. Pero si hoy nosotros le decimos a una persona, Cristo te salva de la ira venidera, no sé qué tan significativo puede ser, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, Pablo hizo muy bien su trabajo. ¿Por qué? Porque conectó con las preguntas verdaderas. Y nosotros tenemos que volver a hacerlo. No tenemos que copiarle las preguntas a Pablo, porque el destinatario de Pablo es distinto del destinatario que hoy día nosotros tenemos. Ahora, cuando tengamos el diálogo, no me pregunten cuáles pienso yo que son las preguntas, porque yo tengo 61 años, ¿se fijan? Y entonces tenemos que preguntarle, ¿no es cierto? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos y tenemos que preguntarle también a la generación más joven cuáles son verdaderamente esas angustias, esas esperanzas que sin duda están en el corazón del ser humano. Entonces nosotros podríamos decir, yendo con estas preguntas, bueno, ¿de qué necesitamos ser salvados? ¿Por qué es mejor creer en Cristo que no creer? O sea, perdónenme, estamos en confianza aquí, ¿no es cierto? Para mucha gente el cristianismo aparece como una carga. O sea, mira, yo tengo tantos problemas y además me van a venir a decir que los domingos no me puedo quedar en la casa, tengo que ir a misa y observar los mandamientos. O sea, si es así, digamos, no parece una propuesta atractiva. Nosotros tenemos la convicción de que efectivamente el Evangelio de Cristo responde. ¿Cuáles son los competidores de Jesús? También es una pregunta importante. También en la antigüedad estaba Asclepio y Jesús, ¿no es cierto? Los dos hacían milagros, tenían santuarios, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los competidores de Jesús hoy día? ¿No es cierto? O sea, frente a qué... Yo creo que nosotros, el tema de los competidores es importante, porque cuando los competidores son buenos, eso quiere decir de que están enganchando con preguntas verdaderas. A lo mejor las respuestas son falsas, o a lo mejor son semi-verdaderas y tienen cosas mezcladas. Ahora, yo aquí pongo 3 modos de comprender la salvación, que me parece que es importante que los reflexionemos. El primero es... Ahí yo le pongo la vía gnóstica, que obviamente que no es el ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Esto lo ponemos como una especie de contraejemplo. Que la salvación es como negación de la sociedad, negación de la creación. Es decir, nosotros estamos en esta vida y resulta que tenemos que salir de esta vida, ¿no es cierto? Después vamos a ir una por una. El otro elemento que está muy presente en el Nuevo Testamento y que tal vez es lo que más tenemos, lo que forma parte más, la parte más importante de mucha de nuestra predicación, es la salvación como reparación de la creación. Es decir, Dios nos creó bien, después nos echamos a perder por el pecado y el Señor tiene que restaurarnos, repararnos, ¿cierto? Es la salvación del pecado.
Y finalmente, un elemento que yo ahí me quisiera detener un poquito más, porque yo creo que es un elemento cristiano que nosotros aprovechamos muy poco y que puede ser muy fecundo para hoy, es la salvación como plenificación de la creación. Es decir, la salvación como plenitud está mal redactado ahí, como plenitud de vida. ¿Se fijan? No solamente nuestro enemigo, el enemigo de la vida humana, no solamente el pecado, que sin duda ese es un enemigo, sino que también la ceguera, la desorientación, la angustia, la oscuridad. Hay tantas cosas que nos amenazan que no están en el eje del pecado o de la virtud. Y eso es lo que nosotros quisiéramos brevísimamente, ¿no es cierto?, proponer algunas reflexiones acerca de eso, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos la salvación como negación. Aquí yo voy a leer un pedacito, ¿no es cierto?, son las primeras líneas de la vida de Plotino, que era un filósofo pagano medio platónico, escrita por su discípulo Porfirio. Dice: Plotino, el filósofo contemporáneo nuestro, tenía el aspecto de quien se siente avergonzado de estar en el cuerpo. Acá nosotros se fija que tenemos una visión muy negativa de la creación, del mundo, de la corporalidad, de la carne, etcétera, etcétera. Entonces, Porfirio, para alabar a su maestro, dice, es una de esas personas que se avergonzaba de estar en el cuerpo. Ahora, si nosotros le preguntamos a Porfirio en qué consiste la salvación, nos diría liberarnos, salvarnos de este mundo. ¿Se fijan? El mundo que es lo negativo y nosotros tenemos que salir de este mundo, ¿no? Repito, ¿no es cierto? Esto lo estoy presentando como un contraejemplo, no como lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces nuestro discurso eclesial habla muy mal de la sociedad. A veces en las prédicas, ¿no es cierto? Yo me incluyo ahí, digamos, no critico desde fuera, sino que desde dentro. Muchas veces en nuestras prédicas, cuando hablamos de la sociedad, es para decir el consumismo, el hedonismo, el descarte, etcétera, etcétera. Tenemos en general menos sensibilidad para apreciar los valores que hay, ¿no es cierto?, fuera de la iglesia, en la sociedad, y se nos olvida, ¿no es cierto?, de que cada ser humano, en primer lugar, es imagen de Dios. Eso, si hubiese que decir una cosa de los seres humanos, uno tendría que decir imagen de Dios. Si a uno le dan permiso para decir dos cosas, uno ahí podría agregar herido por el pecado. Pero a veces nos pasa que parece como que lo propio de la sociedad es como el pecado, que está descarriada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esa es el camino que nosotros no debemos seguir. Acá hay un texto de la segunda carta de San Juan, el orden cronológico está al revés aquí, por motivo de la exposición. Dice, muchos seductores, dice San Juan, han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, nuevamente, una visión negativa del mundo, tiene siempre este riesgo de que en el fondo Cristo tampoco pudo asumir la carne. Si la carne es algo negativo, entonces, en el fondo, y eso plantea una especie de cristianismo al margen de la creación, al margen de la vida, que ese no es el camino de Jesús. El camino de Jesús fue justamente el hacerse uno de nosotros. Si pasamos al segundo tema, ¿no es cierto?, es el de la salvación como reparación. En el fondo, esta manera de comprender la acción de la gracia, la acción de la iglesia, la acción de Cristo, ¿no es cierto?, la obra de la evangelización, es plenamente correcta y está muy presente en el Nuevo Testamento, está muy presente, ¿no es cierto?, en la oración de la misa, está muy presente en nuestra predicación. Entonces, mi intención de proponerlo acá, ¿no es cierto?, es simplemente mostrar de que este es un aspecto válido, pero que nosotros a veces lo hemos puesto como el único. Y no es el único, hay otros aspectos de la salvación que también pueden iluminar nuestra vida. Aquí yo pongo un texto de Ireneo, ¿no es cierto? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo II. Si un hombre, se refiere a Cristo, si un hombre no hubiese vencido al enemigo del ser humano, el enemigo no habría sido vencido justamente.
Convenía pues que aquel que estaba por matar al pecado y por redimir al ser humano, se hiciese lo mismo que el ser humano, que por el pecado había sido sometido a la esclavitud bajo el poder de la muerte, para que el pecado fuese arrancado por un hombre y el ser humano escapase de la muerte, ¿no? Acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una explicación de Ireneo de por qué la encarnación. El Hijo de Dios se hizo uno de nosotros para poder luchar contra el pecado, vencer el pecado y de esa manera liberar al ser humano. Es una metáfora fundamental y que nosotros, como les decía, ¿no es cierto?, la tenemos muy presente en nuestra vida eclesial. El problema es que a veces la hemos puesto como la única, ¿ya? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos la misa, sabemos que hay dos fórmulas, ¿no es cierto? Una, el yo confieso, y después el Señor ten piedad, o a veces el Señor ten piedad tiene carácter penitencial. Pero yo me atrevería a decir que si nosotros les preguntamos a las personas que participan en nuestra Eucaristía, ¿qué quiere decir Señor ten piedad? Posiblemente mucha gente va a contestar que tenga piedad de nosotros porque somos pecadores, ¿no? Y resulta que, ¿no es cierto?, aquí tenemos liturgistas, ¿no es cierto?, el Señor ten piedad no, cuando está separado del acto penitencial, no tiene carácter penitencial. Y uno dice, pero si no tiene carácter penitencial, ¿por qué decimos Señor ten piedad? Porque nosotros necesitamos que el Señor se apiade de nosotros, no solamente porque somos pecadores. Necesitamos que el Señor se apiade de nosotros porque estamos desorientados, porque estamos angustiados, porque queremos que, no sé, los nietos estén más cómodos en la casa y le hemos dicho cosas y se han enojado, ¿no es cierto? Con buena voluntad no nos resultan bien las cosas, hay malos entendidos. O sea, ¿se fijan? Nosotros necesitamos del Señor no solo porque somos pecadores. Y esto es una cosa que yo voy a hablar solamente de esto ahora, ¿cierto? Me voy a quedar en este punto porque yo creo que es muy importante. O sea, si uno le pregunta a una persona, ¿por qué necesitas de Cristo? Y la respuesta es, porque soy pecador, naturalmente que la respuesta es correcta, pero es incompleta. Y por otra parte, si hoy en día mucha gente no tiene conciencia de ser pecador, ¿qué es lo que sucede? Que Cristo le sobra. Si yo creo que necesito de Cristo porque soy pecador y resulta, mira, yo en el último tiempo me he portado súper bien, entonces no necesito ir a misa, no necesito encontrarme con el Señor porque voy bastante bien. Ahora, si cometo un pecado, meto la pata, ya, bueno, voy a tener que volver a la misa, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? O sea, naturalmente que necesitamos del Señor para que nos perdone, pero necesitamos del Señor para que nos oriente, para que nos ilumine, para que nos muestre el camino, para muchas cosas. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente, si nosotros pensamos en la evangelización de la gran ciudad y nuestro único argumento es decir, mira, tú que eres pecador, Jesús te ofrece el perdón. Mucha gente va a decir, mira, yo en realidad, en términos generales, soy buena persona. Y por lo tanto, digamos, el perdón de Jesús me sobra. ¿Se fijan? Entonces, por eso yo creo que es importante que nosotros pasemos al tercer plano, ¿no es cierto? Que lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, la salvación como plenificación. La palabra plenificación, curiosamente, no existe en el diccionario, digamos, por lo menos en el Word, siempre la subraya con rojo, ¿no es cierto? Y a veces la cambia a planificación, que, digamos, es bien distinto. Pero es una palabra que es muy necesaria, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? En la primera idea, ¿no es cierto?, es como, la primera idea ¿en qué consiste? En que, mejor la segunda, esta es la tercera, ¿no es cierto? Es que Cristo hemos sido creados perfecto, después nos echamos a perder y necesitamos que se nos repare. Esta idea de acá, ¿cuál es? Que nosotros hemos sido creados para crecer. ¿Se fijan? La palabra perfecto es un participio, o sea, nosotros podríamos transformar la palabra, como se usa, ¿no es cierto?, en estos textos, nosotros podríamos transformar la palabra perfecto traducir la palabra perfecto con la palabra perfeccionado. O sea, nosotros hemos nacido
para alcanzar una plenitud. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera la vida humana adquiere mucho más significado. Porque en el fondo ustedes se dan cuenta que si se trata simplemente de no pecar, que la idea, digamos, que lo propio de la vida humana es evitar el pecado, la vida es un puro riesgo. La vida es una carga, ojalá sea lo más corta posible, porque de esa manera, ¿no es cierto?, nos podemos librar del pecado. Ahora, si la vida es el espacio en el cual nosotros podemos desarrollar nuestra vocación como seres humanos, naturalmente que la vida es salvífica, ¿no es cierto? No solamente, digamos, está el tema del perdón, sino que la vida misma es salvífica. Hemos sido creados para desarrollarnos, ¿no? Cuando uno se compra un computador, el primer día es el día que funciona mejor, y de ahí para adelante va decayendo. Uno compra un auto, el mejor día es el primero y va decayendo y el precio va bajando. ¿Se fijan? El ser humano no es así, porque en el fondo nosotros nacemos para desarrollarnos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensemos en algún santo, ¿no es cierto? El Padre Hurtado. Claro, el Padre Hurtado de Guaguita o el Padre Hurtado de 50 años, ¿no es cierto?, habiendo entregado tanta vida al Señor y a los demás, sin duda que, digamos, esa vida no fue simplemente evitar los pecados, sino que hubo un desarrollo ahí. Y eso nosotros lo podemos decir también de Jesús. O sea, la vida de Jesús es salvífica. Nosotros nuevamente, si ponemos el énfasis solamente en el pecado y en el sacrificio, el pago de la deuda, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que nos sucede? Que la vida de Jesús como que nos sobra un poco. ¿Se acuerdan? En los misterios del Rosario teníamos gozoso nacimiento, muerte y resurrección. En el credo, ¿qué tenemos? Nació, murió y resucitó. ¿Y qué hacemos con la vida de Jesús? ¿No es cierto? Los misterios de la luz justamente amplían eso y nos recuerdan que la vida de Jesús es salvífica, ¿cierto? Nosotros podríamos decir, no deberíamos decir solamente que Dios envió a su Hijo a entregar, a morir por nosotros, sino que Dios envió a su Hijo al mundo para vivir en plena fidelidad a Él, para vivir en plena disponibilidad al don del Espíritu, para vivir con un corazón plenamente abierto a los demás. Entonces ahí se fijan que la vida de Jesús se vuelve una vida salvífica, un espacio de salvación. Cuando Jesús se sienta a la mesa con los pecadores, eso es evangelio. ¿Se fijan? Ahí gente que a lo mejor no es escuchada, que es rechazada en otros lugares, ahí tiene su espacio. Entonces, en el fondo, nuevamente, no se trata de desechar un esquema para quedarse con el otro, no. Digamos, el esquema de la reparación es un esquema plenamente legítimo, necesario, verdadero y que está muy bien fundamentado en el Nuevo Testamento. Pero tenemos que combinarlo también con este otro. Es distinto, ¿no es cierto?, que una persona que está alejada de la iglesia y que no tiene ninguna vinculación, ¿no es cierto?, con Cristo, etcétera, etcétera. Es distinto que escuche que le dicen, tú que eres pecador, acércate a nosotros porque Jesús te va a perdonar, a que le digan, mira, acá hay un camino de desarrollo pleno de la vocación humana. Te invitamos porque nosotros creemos que el camino para el pleno desarrollo de la vida humana es Jesús, ¿no es cierto? Se fijan que ahí resulta algo mucho más atractivo. Ahora, si leemos estos textos, dice, sigo con Ireneo, ¿no es cierto? Los primeros textos son de él, ¿no es cierto? Pero lo que ha sido hecho por Dios tuvo inicio, y todo lo que ha tenido inicio también puede perecer, está sometido a la necesidad del que lo creó. Ya, esta frase en el fondo es para decir la inestabilidad, por así decir, de la criatura. ¿Fijan? Dios es estable, pero nosotros somos cambiantes, somos móviles. En esto difiere Dios del ser humano. Mientras Dios crea, el hombre es creado. El que crea es siempre el mismo. Y Dios es en todo perfecto. El hombre, en cambio, es capaz de progreso y de crecimiento hacia Dios. ¿Se fijan? Esta inestabilidad del ser humano, ¿por qué está dada? Para que nosotros podamos progresar en nuestro encuentro con el Señor y de esa manera desarrollar lo más auténtico de nuestra vocación humana. Fíjense, aquí se trata de uno dice vocación cristiana, pero en este contexto, para Ireneo, diría,
Es lo mismo, porque todo ser humano tiene esta vocación de encuentro con el Señor. Y aquí hay un texto que también es bien, este texto es bien elocuente. Dice, ¿qué hay más miserable que la carne muerta? ¿Qué hay más glorioso que la carne que resucita y recibe la incorrupción? O sea, Ireneo, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros que tenemos somos criaturas, somos móviles, ¿no es cierto? No somos estables, estamos llamados, ¿no es cierto?, al progreso en nuestro encuentro con el Señor, nuestra apertura a los demás, nuestra disponibilidad al don del Espíritu. Nosotros, abandonados a nosotros mismos, somos carne muerta. En cambio, tomados en comunión con Cristo, somos carne resucitada. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay una cosa que es muy importante. Si le preguntamos a Ireneo, ¿y por qué necesitamos de Jesús? Necesitamos de Jesús para no ser carne muerta, para no frustrar nuestra vocación, para no caer en la nada, en la oscuridad. Y en el pecado le dice, sí, también en el pecado, ¿no es cierto? Para Ireneo el tema del pecado original no era el eje de su sistema, ¿se fijan? En cambio, Ireneo insistiría mucho en que nosotros, el ser humano abandonado de Dios, ¿no es cierto?, se transforma en carne muerta. En cambio, el ser humano asumido, que asume al Señor, es carne resucitada. Ahora, Hilario de Poitiers dice que esto mismo sucedió en Jesús. Dice, el que era hijo de Dios había empezado también a ser hijo del hombre, ¿no es cierto? Ahí está hablando de la encarnación. Y el hijo, ahora hombre, pedía que el hombre empezara a hacer para el Padre lo que era el Logos. Un poco complicada la frase, pero ¿qué es lo que está diciendo? Que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, eterno y desde siempre, su propia humanidad recorrió el camino de la divinización, ¿no es cierto? O sea, Jesús también es uno que recorrió el camino, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de niño haber escuchado a un sacerdote que decía que Jesús rezaba para darnos ejemplo, porque no necesitaba rezar, porque, digamos, tenía la visión beatífica, ¿se fijan? Aquí, en este esquema, Ireneo diría, por ningún motivo. Jesús necesitaba rezar porque siendo el Hijo de Dios, hecho hombre, como hombre, necesita de Dios. Y fíjense que Jesús necesita de Dios naturalmente no por el pecado, porque Jesús es plenamente inocente, pero también uno que es plenamente inocente necesita de Dios. ¿Para qué? Para que su vida se desarrolle de manera plena. Entonces, esta invitación a mí me parece que resulta más significativa para el mundo de hoy. Y finalmente, terminamos con este texto, ¿no es cierto? Está tomado del compendio del catecismo, o sea, sí, digamos ya imposible más. ¿Qué dice? La resurrección es la culminación, uno esperaría otra palabra, pero aquí dice, es culminación de la encarnación. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que el ser humano verdaderamente acabado es Jesús resucitado. Nosotros tenemos la idea de que Jesús murió como hombre y resucitó como Dios. ¿Se fijan? Tenemos un poquito esa idea que como que Jesús es más humano cuando sufre en el huerto que cuando está resucitado. Pero este texto, que es un eco de un texto de Hilario de Poitiers, nuevamente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en el fondo la vocación del ser humano la encontramos no solamente en Jesús, sino que en Jesús resucitado. Hacia allá vamos. Esa es nuestra meta. Y eso no lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas, ¿se fijan? Entonces, sin duda que el pecado nos amenaza y sin duda que el pecado frustra la vocación humana. Pero no es solo el pecado, necesitamos del Señor porque estamos llamados a una plenitud que nos supera plenamente, ¿no es cierto? Aquí entre tantas cosas se me esconde el reloj y no sé qué me vaya. Bien, si seguimos adelante, ¿no es cierto? Acá yo no podía dejar de citar a Orígenes para, digamos, aquí hay varios exalumnos, así que sabrán, digamos, el gusto que tengo por Orígenes. Acá nosotros tenemos un texto que está en la misma línea de Ireneo y que viene a responder, por así decir, el primer punto. ¿Se acuerdan? El primer punto era la
la salvación como negación de la creación, ¿cierto? Acá Orígenes insiste en la plenitud de la naturaleza humana de Jesús. Y dice una cosa que estamos menos acostumbrados a escuchar. Nosotros normalmente entendemos que la humanidad de Jesús se juega sobre todo en su cuerpo. Uno dice, es verdaderamente hombre porque efectivamente se cansaba, efectivamente transpiraba, ¿no es cierto? Necesitaba dormir, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, eso es cierto. Pero el texto de Orígenes acá nos recuerda algo que yo creo que tenemos bastante más olvidado, que Jesús no solamente tiene exterioridad humana, sino que también tiene interioridad humana. ¿Qué es lo que dice? El Hijo de Dios, por nuestra salvación, asumió no solo un cuerpo humano, como algunos piensan, ¿no es cierto? Cuando yo trato esto en clase, muchos alumnos, ¿no es cierto?, es un poco lo que piensan, de que la humanidad de Jesús está asegurada por su cuerpo. Dice, sino que también el Hijo de Dios asumió un alma como la nuestra. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús no solamente tiene exterioridad humana, sino que también tiene interioridad humana. Eso quiere decir que no solamente Jesús se cansaba si caminaba mucho, sino que si le preguntaban en la mañana, ¿tú has visto a Juan? ¿Lo vi o lo vi ayer? O sea, ¿se fijan? Si Pedro le preguntaba varias cosas a Jesús, Jesús le podría haber dicho, a ver, dame tiempo para pensarlo. ¿Se fijan? Necesito tiempo para pensarlo porque esa es la naturaleza humana. ¿Se fijan? De Jesús nosotros lo único que debemos excluir absolutamente es el pecado. Pero cualquier cosa que no sea pecado, no tenemos ningún motivo para excluirla de él. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Es el hecho de que nosotros muchas veces por enfatizar la divinidad de Cristo lo hemos deshumanizado. Nos hemos contentado con que tenga cuerpo, pero nos parece que desde dentro Jesús tiene todo claro, no necesita tiempo, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? ¿Y eso qué es lo que hace? Que Jesús se nos aleje mucho y que verdaderamente no sea un ejemplo para nosotros. Dice, el segundo párrafo dice, por ello Cristo se presenta como ejemplo para los creyentes. Porque tal como Él absolutamente siempre eligió el bien y amó la justicia, y por ello Dios le ungió con el óleo de la alegría, así también cada uno de nosotros después de la caída se purifique por su ejemplo y penetre el camino de la virtud, teniendo un guía para el camino. ¿Se fijan? O sea, Jesús es verdaderamente guía en nuestro camino. ¿Por qué? Porque Él vive en las mismas condiciones que nosotros. Si Jesús no vive en las mismas condiciones que nosotros nos podemos admirar, podemos encontrar magnífica, ¿no es cierto?, la vida de Jesús, pero la vida de Jesús deja de ser relevante para nosotros. O sea, si uno va a hacer un paseo a pie y el guía llega en moto, uno dice, perdón, pero ¿cómo tú? O sea, si tú no caminas en nuestras propias condiciones, no nos puedes guiar. Si yo voy en bicicleta y pasa una persona en helicóptero, yo no la puedo seguir. ¿Se fijan? Jesús es seguible. O sea, gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Es seguible Jesús? Y la respuesta naturalmente que Orígenes daría, ¿no es cierto? Naturalmente que es seguible precisamente porque asumió nuestras propias condiciones humanas para vivir. Y en nuestras propias condiciones humanas fue plenamente fiel, se dejó guiar por el Espíritu y tuvo el corazón totalmente abierto a los demás. Entonces, curiosamente, ¿no es cierto?, alguien de fuera podría pensar que lo más impactante de Jesús es su divinidad. Y en términos abstractos nosotros podríamos decir que sí. Pero en mi experiencia de vida de parroquia, si uno le dice a la gente, les voy a decir algo sobre Jesús. Jesús hacía milagros. Todo el mundo decía, obvio, ¿no es cierto? No, a nadie le sorprende. Pero si uno dice, Jesús, digamos, la humanidad de Jesús en nuestros ambientes es muchísimo más, digamos, llamativa, impactante, ¿no es cierto? Tanto en la experiencia de vida de parroquia como en la experiencia de las clases. Mis alumnos, muchos ya llevan varios años, ¿no es cierto?, en vida religiosa, en seminario, etcétera, etcétera, pero la humanidad de Jesús sigue resultando algo novedoso.
Porque en la medida que nosotros reconocemos en Jesús a alguien como nosotros, en esa misma medida, ¿no es cierto?, su vida se vuelve relevante. Si 20 años atrás nosotros hubiéramos ido a Tocopilla y le hubiéramos preguntado a los niños que estaban jugando fútbol ahí, ¿ustedes creen que alguno de por acá puede llegar a jugar en el Barcelona? Hubieran dicho, no hemos tenido las oportunidades, ni la alimentación, ni nada, imposible. Si uno va ahora, ¿qué responden? ¿Sí? Uno de nosotros fue para allá. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gracia de la humanidad de Jesús es justamente que se vuelve, o sea, su vida se vuelve relevante para nosotros, es significativa. Cuando a uno le dicen, los camellos pueden pasar no sé cuántos días sin tomar agua, bien. Ahora, si uno le dicen, alguien como tú ha hecho esto o lo otro, eso sí que tiene un impacto. Entonces, yo creo que nosotros, para ir terminando, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos queda por delante? Yo creo que el gran desafío que tenemos, ¿no es cierto?, es este. En el fondo, hoy es necesario mostrar que la comunión con Dios, por el Evangelio de Jesús y el don del Espíritu y la participación en la iglesia, no es una carga, sino el camino hacia la vida en abundancia, ¿cierto? Yo creo que con todos los temas de la crisis de la iglesia, con los abusos, con tantas cosas, ¿no es cierto?, para muchas personas que no son de iglesia, ven la iglesia como algo negativo. Desgraciadamente eso es así y no podemos culparlo, ¿no es cierto? Hay gente que desde que ve noticias, digamos, lo que ve de las noticias de la iglesia normalmente son cosas negativas. Entonces es necesario no solamente deductivamente, mira, dado que Dios envió a Jesús y Jesús los apóstoles y esta es la iglesia más antigua, por lo tanto la iglesia es buena, no es que eso convenza demasiado. O sea, en la práctica se tiene que notar que efectivamente pertenecer a la iglesia, estar en comunión con Cristo, dejarse guiar por el Espíritu, considerar a los demás seres humanos, ¿no es cierto?, como de la misma dignidad, etcétera, etcétera, eso amplía la vida humana. ¿Se fijan? De esa manera nosotros yo creo que podemos dar pasos adelante en este momento que uno podrá decir tiene muchas cosas negativas, pero tiene cosas positivas también. O sea, hace 50 años atrás, ¿no es cierto?, si tuviéramos 50 años antes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? La gente no se atrevería a contradecirme, porque yo soy sacerdote, ¿se fijan? Hoy día, ¿qué ventaja tenemos? Que la gente nos dice la verdad. Yo a veces digo una cosa, digamos, un almuerzo familiar, y un sobrino así de ese me dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, nada que ver. Claro, a uno no le gusta que lo contradigan, pero a uno le gusta que le digan la verdad. Y eso es muy valioso, es muy valioso. La gente no va a la iglesia para no perder la pega o para presumir o cosas así, sino que porque efectivamente busca al Señor. Entonces, sin duda que la sociedad actual nos presenta grandes desafíos y sin duda que la crisis en la cual estamos, ¿no es cierto?, particularmente que se ha hecho muy visible a partir del tema de los abusos, ha puesto obstáculos severos, ¿no es cierto?, a la evangelización. Pero también tenemos que recordarnos cómo estos primeros cristianos, que no tenían un respaldo, por así decir, social de la tradición que los apoyara, que fueron capaces, ¿no es cierto?, de transmitir el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron que participar en la iglesia, estar en comunión con Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu, verdaderamente amplía la vida humana y es el camino para acceder a la vida en abundancia. Muchas gracias.